Educación inicial en el espejo del tiempo, de Grecia a la modernidad. En la antigua Grecia hasta hoy, la educación inicial ha sido vista como el primer acto de humanidad. Educar es preparar a cada niño para ser libre, ético, empático, crítico y social, porque al educar a un niño estamos sembrando el mundo que vendrá. El viaje no es un repaso de autores, sino una exploración de las ideas que han dado forma a nuestras escuelas, a nuestros métodos y sobre todo a nuestras infancias. Desde la Grecia clásica con la Paideia de Jagger hasta las reflexiones modernas de Dewey, Durkheim, Gadamer, Kant, Adorno y Nussbaum, acompáñame a recorrer este camino, porque entender la historia del pensamiento pedagógico es también entender quiénes somos cuando enseñamos y quiénes pueden llegar a ser los niños a los que educamos. Desde los tiempos más antiguos, la educación ha sido más que solo aprender cosas. Esto trae raíces desde los griegos, como nos muestra Werner Jaeger en su obra Paideia. Educar significaba formar al ser humano en su totalidad, no solo en conocimientos, sino en valores, carácter, sensibilidad y ciudadanía. No se trataba de transmitir datos, sino de construir personas, moldear su alma, su cuerpo y su pensamiento para que llegaran a ser lo mejor de sí mismos. Hace siglos, los griegos ya entendían esto. Creían que la educación no era un adorno ni un privilegio, sino la base de una vida plena. Ellos no hablaban de educación como nosotros, sino de paideia, una palabra que lo abarca todo: el cuerpo, el alma, la inteligencia y el carácter. Y aquí es donde cobra más sentido hablar de la educación inicial, porque es ahí, en la infancia, donde se forma el corazón, la empatía, el pensamiento, la capacidad de soñar. Educar en la infancia es cuidar los cimientos, es sembrar humanidad. Es por eso que la educación es una palabra que escuchamos todos los días, pero que muchas veces no nos detenemos a pensar qué significa realmente. Educar no solamente es enseñar, va más allá, es formar, es acompañar a un ser humano en su proceso de convertirse en sí mismo. Es por ello que los griegos antiguos lo entendieron. Usaban una palabra que lo decía todo: paideia. Como lo mencionábamos anteriormente, no se trataba solamente de un conocimiento, sino de una formación integral. Formar el carácter, el alma, el pensamiento, un ser humano completo. Jaeger decía que toda educación refleja lo que una sociedad valora. Entonces, ¿qué valores estamos enseñando hoy? ¿Qué tipo de humanidad estamos formando? Hoy parece que la educación ha perdido su centro. Hay muchas técnicas, muchos resultados, pero poca humanidad. Se nos olvida que estamos formando personas que sienten, piensan y sueñan. En la infancia se forma lo esencial: la autoestima, la confianza, la forma de mirar el mundo. No podemos tratar la educación inicial como una etapa menor, es la más importante de todas. Es aquí donde empieza la formación integral de todo ser humano. Si no cuidamos esta etapa, estamos fallando como sociedad. No se trata de llenar cabezas, sino de llenar corazones. Recordar que no estamos formando solo cerebros, estamos formando seres humanos. Jaeger creía que la educación debía moldear el carácter y que el educador debía tener claro un ideal, el de una persona libre, ética, consciente de sí y de los demás. Es por ello que educar no es preparar para un examen, va más allá, es preparar para la vida, es sembrar humanidad, y eso sí que tiene sentido. Hoy vivimos en una sociedad que a veces corre más de lo que siente, que exige resultados, pero olvida los procesos. Por eso volver al sentido profundo de la educación es también un acto de resistencia, pero nos recuerda que cada niño necesita tiempo, escucha, presencia, juego y, lo más importante de todo, afecto. Nos recuerda que educar es formar seres humanos, no solo preparar trabajadores o estudiantes exitosos. Educación como proyecto de humanidad. Imaginémonos un mundo donde el niño no nace libre, pero puede llegar a serlo. Donde educar no es adiestrar ni domesticar, sino formar una voluntad capaz de pensar y decidir por sí misma.
Para Kant, el ser humano no nace completo, ni racional ni ético. La disciplina o crianza convierte la animalidad en humanidad. Recordemos que la educación es el puente que lo lleva desde la naturaleza hacia la humanidad, desde los impulsos hacia el deber. Kant nos dice que la educación debe guiar, corregir, orientar, pero nunca aplastar, porque el objetivo no es la obediencia, sino la autonomía. Y esa autonomía empieza desde la infancia. No querer cualquier educación, sino una educación que no se limita a enseñar contenidos, una que busca formar el carácter moral, la disciplina interior y la capacidad de actuar por principios. La educación inicial desde esta perspectiva es la etapa donde el niño comienza a entender que sus acciones tienen sentido, valor y consecuencia, que puede y debe elegir lo correcto, no porque alguien lo obligue, sino porque ha aprendido a respetar la ley moral que habita dentro de sí mismo. Educación como proyecto de humanidad. La educación ideal no ha sido realizada, pero no imposible. La falta de disciplina nos refleja salvajismo, el cual no es corregible. La falta de instrucción nos refleja incultura, la cual sí es corregible. Recordemos educar para el futuro, no al presente. Formar ciudadanos morales, autónomos y responsables para el futuro. Kant. Gracias a la educación, el individuo se forma como ser social. En la transición al siglo XX, la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa. Industrialización, urbanización, nuevos modelos de familia y un Estado cada vez más presente. Durkheim, sociólogo y pedagogo, nos ofrece una visión más poderosa. Para Durkheim, educar no es un acto individual ni espontáneo, es un fenómeno social. Dice que la infancia es el momento en que la sociedad puede formar al individuo para que conviva, respete normas, comparta valores y se integre a la comunidad. Así, la educación inicial deja de ser solo una crianza familiar y se transforma en una función social que debe ser organizada colectivamente. Durkheim insiste en que el Estado debe asegurar que todos los niños, sin importar su clase social o su origen, accedan a los mismos contenidos, los mismos valores básicos y las mismas reglas de vida en común. Durkheim nos dice que la escuela tiene una misión ética, formar ciudadanos responsables y capaces de participar en la vida colectiva. Pero también advierte que la educación no debe imponer ciegamente la tradición, debe responder a las necesidades del presente y del futuro. En la educación inicial, eso significa acompañar al niño desde muy temprano en su entrada al mundo social, enseñarle a convivir, a respetar y a colaborar. En un mundo cada vez más diverso, la mirada de Durkheim resuena con fuerza, porque la escuela no solo es un lugar de aprendizaje, sino también de encuentro, de identidad y de pertenencia. El objetivo esencial de la educación es crear en el niño un ser social. Educar, como lo plantea Durkheim, es mucho más que transmitir conocimientos, es iniciar al niño en la vida social, en sus códigos, valores y significados. La educación inicial, entonces, es ese primer espacio donde aprendemos a convivir, a ser con otros. Pero el verdadero desafío sigue vigente: acompañar a cada niño sin apagar su deseo de explorar, sostener su creatividad mientras lo ayudamos a formar parte, porque educar no solo es enseñar a vivir juntos, sino también permitir que cada uno imagine y transforme el mundo que habita. Mi credo pedagógico. La educación es un proceso de participación del individuo en la conciencia social de la raza. Es decir, que no se educa al niño para que memorice o adquiera conocimientos, sino que también aprenda sobre su cultura, a cómo vivir en comunidad y en cómo ser un ser social activo. El proceso educativo tiene dos aspectos que son inseparables: el psicológico, que hace referencia a las capacidades e intereses del niño, y el social, que hace referencia al contexto y a los fines colectivos. La escuela no es solo un espacio para aprender contenidos, sino una comunidad donde los niños aprenden a convivir, a ser empáticos, colaborativos y a asumir responsabilidades. Es allí donde comienzan a comprender cómo funciona la sociedad.
En este proceso, el maestro cumple un rol clave: acompañar, guiar y observar el desarrollo de cada niño dentro de ese entorno de aprendizaje. El aprendizaje de los niños debe empezar desde lo que él ya conoce y a partir de ello conducirlo a que amplíe estos saberes, que reflexione y explore nuevas cosas. En la escuela no se debe preparar para cosas futuras que servirán para algún día, sino para cosas que tienen sentido para hoy, en la vida real de los niños. John Dewey plantea que el niño debe participar activamente en la vida social y cultural, integrando sus capacidades personales con las necesidades de la sociedad. En este sentido, la escuela cumple un rol fundamental: formar individuos sociales y autónomos mediante experiencias cotidianas, promoviendo el pensamiento crítico y respetando el ritmo del desarrollo de cada niño. La educación es educarse. Educar es educarse, es decir, que este proceso educativo es interno, personal y activo. Así que, si queremos aprender algo nuevo, debemos ser nosotros quienes busquemos las herramientas para educarnos. La educación comienza incluso antes del nacimiento, cuando el niño, aún en el vientre materno, percibe sonidos, como la voz de su madre o la música, y responde a ellos. A través de estas experiencias tempranas, empieza a reconocer patrones y establecer formas de comunicación no lingüística. Desde ese momento ya se está educando y formando en relación con el mundo. En la educación inicial, los docentes acompañan el proceso de aprendizaje, pero no son los protagonistas. Su rol es brindar las bases para que los niños se vuelvan autónomos, capaces de pensar por sí mismos y tomar decisiones con criterio. Sin este desarrollo no hay verdadera educación, sino una simple transmisión de información sin reflexión ni cuestionamiento. La educación inicial es entonces el primer espacio donde aprendemos a ser con los demás, a relacionarnos, a escucharnos y a aprender de nosotros mismos. La conversación es fundamental para el aprendizaje y el crecimiento personal, ya que permite dialogar, compartir ideas, corregirse y desarrollarse junto a otros. Por esto, desde temprana edad es esencial enseñar a los niños a conversar y expresarse, evitando que los medios de comunicación reemplacen la experiencia directa y el intercambio humano. Si lo que uno quiere es educarse y formarse, es de fuerzas humanas de lo que se trata, y en que solo si lo conseguimos sobreviviremos indemnes a la tecnología y al ser de la máquina. La exigencia de Adorno es clara: que Auschwitz no se repita. Toda educación, desde la cuna, debe prevenir la deshumanización, enseñar a pensar, a resistir la obediencia ciega. Es urgente incluso en la infancia. Auschwitz fue el mayor campo de concentración establecido por los nazis, que también funcionó como centro de exterminio de judíos en cámaras de gas. Fue un lugar de asesinatos donde más de 1 millón de personas perdieron la vida en una pequeña extensión de terreno. Adorno, en su escrito Educar después de Auschwitz, nos expone un hecho barbárico que deja huella en la historia de la humanidad, tomando como objetivo la importancia de construir una visión crítica y reflexiva sobre la vida, la sociedad y la educación, además de darnos a entender la educación como un derecho fundamental y necesario para construir una sociedad más humana y justa, ya que a través de ella y la memoria se podrá evitar que vuelva a ocurrir estos hechos deshumanos. Es por esto por lo que debemos predominar nuestra ética ante todo suceso, abundar el respeto, la tolerancia, el amor y el bien común, con la ayuda constante de la familia y la escuela, con el objetivo de evitar perder nuestra humanidad. Martha Nussbaum propone una pedagogía para el mundo. Desde la infancia debemos cultivar la empatía, el juicio ético y el pensamiento crítico. La educación inicial debe formar ciudadanos del planeta, capaces de sentir y pensar con otro. Destaca el papel de la empatía, la compasión y la imaginación moral como pilares de la ciudadanía democrática.
Nussbaum denuncia cómo la educación actual ignora la formación emocional y ética, lo que lleva a sociedades cada vez más indiferentes y fragmentadas. Educar también es cultivar la capacidad de sentir con el otro, reconocer el sufrimiento ajeno y actuar con justicia. La educación para el desarrollo humano se enfoca en el crecimiento de un modelo de educación económica, la importancia de que los sujetos construyan un pensamiento crítico y un alto nivel de igualdad. La escuela como propulsor de la formación de ciudadanos activos y reflexivos, no simplemente empleados. Nos habla sobre la pérdida de valor de las humanidades, el nuevo enfoque de la educación solo para el rendimiento económico, la forma individuos funcionales pero no ciudadanos críticos ni compasivos. Es un llamado de atención a repensar el sentido de educar, no solo para producir, sino para vivir justos, con responsabilidades éticas y políticas. Nussbaum reivindica el valor del método socrático como vía para formar individuos críticos en lugar de repetir dogmas o fórmulas. El pensamiento socrático enseña a cuestionar, dialogar y razonar con la libertad. En un mundo donde abunda la polarización y la obediencia ciega, esta pedagogía es una herramienta vital para preservar la democracia. Propone una educación cosmopolita, donde los estudiantes no solo se piensen como miembros de su país, sino como parte de una humanidad interdependiente. Nussbaum define que los problemas globales requieren ciudadanos del mundo, con apertura cultural, empatía transnacional y compromiso con la justicia global. En su libro, Martha Nussbaum critica la relegación de las humanidades en la educación actual, lo que afecta el desarrollo integral de los estudiantes. Vincula esa tendencia con intereses económicos globales que priorizan la utilidad sobre los valores. Propone una educación que promueva la tolerancia, el respeto y el bien común, como base para una sociedad más democrática y justa. Desde la antigua Grecia hasta hoy, la educación inicial ha sido vista como el primer acto de humanidad. Jaeger nos recordó que formar es dar alma a la cultura. Kant vio en el niño la promesa de libertad racional. Durkheim entendió que no hay comunidad sin educación. Dewey defendió que el niño aprende en acción, jugando, equivocándose y volviendo a intentar. Gadamer nos enseñó que educar es también dejarnos educar por el otro. Adorno, desde el horror más profundo, alzó la voz para decirnos que educar es resistir a la barbarie. Y Nussbaum, en tiempos de fragmentación, nos llama a formar ciudadanos capaces de sentir con otros, más allá de las fronteras. En este cruce de caminos, recordemos que la educación inicial se vuelve el lugar donde todo puede comenzar de nuevo. No se trata solo de letras y números, se trata de acompañar a cada niño en el descubrimiento del mundo y de sí mismo. Se trata de proteger la curiosidad, alimentar el asombro, sostener la fragilidad, de enseñar no para el rendimiento, sino para la vida.